Hola, es un placer saludarles y extenderles una bienvenida a este programa que dirige la Unión Mexicana del Norte para beneficio de toda la Iglesia a través del Departamento del Espíritu de Profecía. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es el plagio en los escritos de la señora White. ¿Cometió plagio la señora White cuando escribió sus libros? Ese es el tema que vamos a considerar en esta ocasión y para ello quisiera invitarles a que inclinemos nuestros rostros y pidamos la bendición de Dios con la oración. Amado Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias porque siempre nos oyes, y no tan solo nos oyes, sino estás dispuesto a concedernos mucho más de lo que nosotros imaginamos y pedimos. En esta hora rogamos para que tu sabiduría sea compartida con nosotros y la dirección de tu Espíritu Santo nos asista, a fin de que al analizar este tema podamos ser beneficiados y fortalecidos en la dirección de tu iglesia a lo largo de todo el tiempo y especialmente a través del don manifestado en tu sierva, la hermana Elena de White. Pedimos tu bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como decía, el tema que vamos a considerar es si cometió plagio la señora White cuando escribió sus libros. Este es uno de los más grandes señalamientos que a lo largo de toda la historia de la Iglesia Adventista han existido en contra del ministerio profético de la señora White. Quiero decirles que hay varias críticas, muchas críticas variadas, cada día surgen nuevas, porque sabemos que hay un enemigo empeñado en minimizar la obra de la mensajera del Señor, especialmente para este tiempo. Pero esta crítica de la que vamos a considerar viene desde el mismo tiempo cuando ella vivió. Ya desde el tiempo en que ella vivió, empezaron a haber algunos señalamientos relacionados a si ella había copiado, había cometido plagio en relación a sus escritos. Así que eso es lo que vamos a considerar esta mañana. Y quiero decirles, y quiero establecer primero que no hay duda que la señora White tomó de otros autores para colocarlo en sus escritos. Háblese de sus cartas, háblese de sus libros, incluso de los testimonios. Ella tomó de otros autores. Y entonces, en sus cartas encontramos, en sus libros, en sus artículos, hay frases o párrafos que corresponden a lo que otras personas habían escrito. Pero de eso a decir si ella cometió plagio tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? En el material que ustedes tienen, estamos ubicados en el capítulo 22. Hemos colocado allí un ejemplo muy sencillo para diferenciar lo que es plagio a lo que es una prestación literaria. Hay un ejemplo muy sencillo, cuando Pedro y Juan, cada uno escribe, y uno puede tomar frases o inclusive un párrafo del otro, ¿verdad? Lo coloca allí, pero sustancialmente, en su mayoría, el documento de uno, pues refleja justamente el pensamiento de quien le escribe. En ese sentido, no se puede decir que alguien, Juan o Pedro, están plagiando, ¿no? Sino se dice que han hecho una prestación literaria. Plagio, entonces, significa otra cosa, como vamos a ver a continuación. Pero aquí surgen tres interrogantes muy especiales en relación con el plagio. La primera, ¿qué razones tuvo? Algunos se preguntan, ¿qué razones tuvo la señora White para tomar de otros? En segundo lugar, otro interrogante importante es la forma o no de ella de hacer referencia o dar crédito a esas personas de las que tomó. Y la tercera, quizá una de las cuestiones más importantes para alguno es, ¿cómo es que ella tomó de otras personas si es que ella pretendió ser objeto de la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo? Así que si ella fue objeto de la inspiración, ¿por qué tuvo que tomar de otros? ¿Por qué no lo recibió directamente de Dios? Bueno, estas cuestiones seguramente se resuelven cuando nosotros comprendemos la naturaleza de la inspiración, cómo opera la inspiración. Lo primero que quiero decir es que ustedes ahí en su material tienen una declaración, una definición, y si la buscamos en el diccionario, podemos encontrar que plagio significa
tomar producciones literarias y usarlas como propias sin dar crédito. Eso es plagio, es un robo. Plagio es un robo, tomar documentos, declaraciones literarias de otros y entonces decir que son propios sin dar crédito a la persona de la que se tomó. Eso es plagio, ¿no? Ahora, debemos decir que en los escritos de la señora White, cuando nosotros miramos sus cartas, cuando miramos sus libros, cuando miramos sus artículos, ya mencioné, es evidente, no hay duda que ella tomó de otros autores. Y para ser preciso, debemos decir que ella no colocó comillas que de alguna manera indicaran que esa porción, esa frase, esa palabra o ese párrafo correspondía a otra persona. Así que ella no entrecomilló aquellas porciones que tomó de otros autores. Tampoco puso pie de páginas. Encontramos algunos pies de páginas, pero en una fecha posterior, cuando ella vivía en 1911, que vale la pena aclarar, pero en sus primeros escritos normalmente ella no hizo eso. Normalmente ella tampoco mencionaba a las personas de las cuales había tomado alguna prestación literaria. Bueno, pero ocultó Elena de White que ella tomó de otros autores, trató de que eso la gente no se enterara, trató de presentarlo como si fueran propios, o de alguna manera encontramos en sus escritos respaldo para reconocer que ella estaba dando crédito en el contexto de los requerimientos del tiempo en que ella vivió a los autores de los cuales tomó. Y claro que encontramos eso. Al inicio del conflicto de los siglos, en la página 14, encontramos la siguiente declaración. Ella misma dice: en algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para dar crédito a esos escritores como autores, como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante en la obra de la reforma de nuestro tiempo, me he valido en forma similar de obras que han publicado. Así que si nos damos cuenta, ella, al inicio del conflicto de los siglos, uno de los libros de los cuales tomó bastantes referencias históricas, expresa con toda claridad que cuando ella vio conveniente, tomó de otros autores, especialmente de historiadores. No tanto para hablar a favor de esas personas, reconocerlas como autoridades en su vida moral, no, en ese sentido, sino porque la forma como presentaban lo que Dios le había revelado, ejemplificaba de manera clara la forma como ella podía presentarlo de tal manera que la gente lo entendiera mejor. Así que por lo tanto ella no desconoce, no oculta, sino que sabe y dice, expresa que ha tomado de otros cuando fue necesario. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué la hermana White tomó de otros autores? Algunas personas se preguntan, bueno, pero si ella era una persona inspirada, recibía de Dios, ¿por qué tuvo que tomar de otros autores? Y aquí nosotros debemos pensar, justamente reflexionar, cómo opera la inspiración. Recuerden que nosotros no favorecemos la inspiración verbal. Hay muchos cristianos, aún en la iglesia, que piensan que la inspiración funciona de esta manera. Dios habla al profeta, a la persona que elige, y le dice, toma una pluma, un lápiz y escribe lo que yo te voy a decir. Algunos creen que la inspiración es eso, que Dios dicta palabra por palabra y que cada palabra que la persona escribió, el profeta, era una palabra que Dios le dio. La misma sierva del Señor menciona en Mensajes Selectos que la inspiración no obra en las palabras. No son las palabras las inspiradas, sino es el autor, es el profeta, cuyos pensamientos son imbuidos con el pensamiento de Dios. Así que nosotros favorecemos y creemos en la inspiración de pensamiento. Dios traía a la mente del profeta, podía ser una visión, podía ser un sueño, podía traer un pensamiento. Dios impresionaba el pensamiento del profeta y entonces le daba libertad para que
en el contexto de la información que él tenía en sus vivencias personales o en lo que podía investigar, en lo que podía ver a su alrededor, pudiera tomar las cosas que mejor representaran lo que Dios le había mostrado en esa visión. Así opera la inspiración y así lo vemos en la Biblia, hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero podemos decir en primer lugar que ella lo hizo porque pues ella no era una persona, no era una historiadora, no era una persona académicamente hablando muy preparada, que tuviera todos los detalles y toda la información. No olvidemos que ella estudió solo hasta tercer año de primaria. Esa fue la preparación académica que ella tuvo, hasta tercer año de primaria. Y sin embargo, era una persona que leía, que investigaba, que se preparaba, era muy autodidacta y es un ejemplo para nosotros en ese sentido. Así que una de las razones es que ella no era una persona que tenía conocimientos extraordinarios de la historia, de la literatura, incluso para escribir ella no se sentía capacitada para presentarlo de la mejor manera. Por eso tuvo asistentes literarios, como se va a ver más adelante. Así que ella no era una persona tampoco experta en gramática. Por lo tanto, ella leía y cuando encontraba párrafos, frases y argumentos que pudieran favorecer lo que Dios le había mostrado, entonces acudía a ellos y los colocaba entonces en sus escritos. Debemos decir también que originalidad no es sinónimo de inspiración. ¿Y por qué lo decimos? ¿Con qué base, con qué fundamento bíblico mencionamos que originalidad no es sinónimo de inspiración? Porque vemos que, como dice la misma Escritura, que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros, los adventistas del séptimo día, favorecemos el principio de la tota Escritura. Nosotros creemos que toda la Escritura, como dice, es inspirada por Dios, toda. Todo lo que está aquí nosotros creemos que fue inspirado por Dios. Y entonces cuando analizamos los escritos de los profetas, cuyos registros han quedado aquí en el canon bíblico, cuando nosotros analizamos eso, encontramos ejemplos de escritores bíblicos que tomaron de otros. Dijeron cosas o repitieron cosas que no les pertenecían. No fueron originales en algunos aspectos. Por lo tanto, mencionamos que la originalidad no es sinónimo de inspiración solamente, porque la inspiración puede incluir justamente eso, el hecho de poder tomar de otros autores. Ustedes saben que el Nuevo Testamento en gran medida es repetición de versículos del Antiguo Testamento. Y en ese sentido me gustaría poner y juntos considerar algunos ejemplos en la Biblia. Por lo tanto, quiero pedirles que tomen su Biblia y vamos a abrirla en Miqueas. Vamos a ver un ejemplo de una prestación literaria, no plagio. Una prestación literaria está aquí registrado en las Sagradas Escrituras. Y así como lo hicieron ellos, pues también la mensajera del Señor lo hizo. Miqueas capítulo 4, versículos 1, 2, 3, hace referencia a un pasaje de Isaías, tal como Isaías lo menciona. Por ejemplo, leo aquí: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y menciona todavía algo más. Entonces, si nosotros vamos a Isaías, capítulo 2, versículo 2 al 4, encontramos la siguiente declaración. Isaías, capítulo 2, versículo 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, vean cómo lo había mencionado Miqueas exactamente, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, prácticamente idéntico. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que nos damos cuenta que
Esto era común, era similar en los tiempos bíblicos. Miqueas, uno de los profetas inspirados, Isaías, otro de los profetas inspirados, acudieron justamente a referencias de otros que podían ayudar a representar mejor lo que Dios les mostraba. Así que en este sentido no podemos hablar de plagio, sino podemos decir de una prestación literaria. El 95% del contenido del Evangelio de Marcos es reproducido en Mateo y también en Lucas. Ellos repetían lo que otros decían, quizá con palabras parecidas, pero constantemente esto sucedió. También los escritores sagrados en ocasiones tomaban no tan solo de otros grandes representantes del pueblo de Dios. Los escritores bíblicos también en ocasiones tomaron de autores paganos, de personajes que no tenían que ver nada con el pueblo de Dios. Un ejemplo característico es el de Jesús. En Mateo capítulo 7, nosotros encontramos la que conocemos como la regla de oro, ¿verdad? Mateo capítulo 7, el Señor Jesús hace referencia a este principio importante. Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, en esto consiste todo el Antiguo Testamento, Jesús lo está diciendo. Y esa referencia que ahora nosotros conocemos como la regla de oro, se estima, de acuerdo a los registros históricos, que fue tomado de el rabino Hillel en el mundo del judaísmo, fue tomado de allí. Pablo también tomó de otros autores, por ejemplo, de un poeta griego, para expresar lo que él registra en Hechos capítulo 17, versículo 28. Y también para escribir 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, utilizó también declaraciones de un escritor pagano, mandeano. Así que estas son algunas de las cosas que suceden en la Biblia y pues nadie se espanta por eso. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento es repetición de muchos versículos del Antiguo Testamento. Ahora, dos casos son también muy claros en este sentido, Salomón y Lucas, pero quizá vamos al Evangelio de Lucas, que es el ejemplo que constantemente utilizamos para fundamentar que la investigación, el tomar de otros y registrarlo en un documento personal, no significa plagio, sino que es parte de cómo opera la inspiración. Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que las conozcas. Así que Lucas expresa aquí justamente que él eso hizo para registrar su evangelio y también el libro de los Hechos. Él investigó lo que otros habían escrito en relación con la historia y después de haber investigado, pues le pareció ponerlos en una forma sistemática, de manera lógica y ordenada. La inspiración entonces, hermanos, no significa necesariamente originalidad. La inspiración implica también o abarca el hecho de que alguien pueda tomar, investigar y entonces registrarlo. Ahora, puede ser que entonces algunas personas tengan en mente, bueno, ok, estamos de acuerdo, no tenemos duda de que la señora White en sus escritos copió, tomó de otros autores, pero la pregunta prevalece, ¿por qué ella no dio referencia? Y algunos, cuando piensan en por qué, especialmente los críticos, que por qué no dio referencia, responden a sí mismos, en lugar de dejar que ella responda, responden a sí mismos que ella pues trataba de ocultar justamente como ellos le llaman, el plagio que estaba haciendo de otras personas, lo que estaba tomando de otros. ¿Pero fue esto verdad?
trató la señora White de ocultar? Ya hicimos referencia a la declaración que ella tiene en el Conflicto de los Siglos. Otra cosa importante para responder esta pregunta es que nosotros debemos reconocer cuáles eran las condiciones en relación a la prestación literaria, a los derechos de autor que existían en el tiempo que la señora White vivió. Algunas personas mencionan que en el tiempo en que ella vivió no había asuntos de derechos de autor y, sin embargo, vale la pena puntualizar algunas cosas. Estos asuntos relacionados a la integridad, a los derechos de los escritores, ha existido a lo largo de todo el tiempo, en mayor o en menor condición, en un lugar, en un país, en un continente, quizá de manera más puntual que en otros, pero podemos decir que a lo largo de toda la historia, el hecho de la autoría ha existido desde épocas inmemorables, desde los tiempos de Atenas, Grecia. Aunque no encontramos, digamos, leyes fehacientes que de alguna manera respalden que existía, notamos que desde épocas inmemorables el principio de la pertenencia, tal declaración, tal escrito pertenece a fulano, existía. Sin embargo, cuando nosotros vamos avanzando en el tiempo, encontramos en la Edad Media, por ejemplo, 1700, encontramos también esfuerzos, algunas iniciativas para la defensa de los escritos que pertenecían a determinadas personas. Quizá el ejemplo mejor que nosotros podemos mencionar, ya más cercano al tiempo en que la señora White vivió, corresponde a 1710. El 10 de abril de 1710, algunos países europeos firmaron un documento que reconocía justamente los derechos de autor de los escritores para su reproducción. Esta era la primera ley de derechos de autor en el sentido moderno de la palabra, 10 de abril de 1710, mucho antes de que la señora White existiera, pero esto sucedió en Europa. El 9 de septiembre de 1886 aparece un tratado internacional conocido como el Convenio de Berna, que también fue firmado por países europeos, en el que se establecían los derechos de los autores, de los escritores, que estaban circunscritos justamente a los países que firmaron este documento. Y entonces los países que firmaban este documento, todos los autores, escritores, gozarían de estos derechos de leyes que las leyes les concedían. Sin embargo, los Estados Unidos no participó de este documento, no participó de este tratado internacional. Estados Unidos se mantuvo al margen de este tratado internacional. Así que este del que estamos hablando, que se conoce como el Convenio de Berna, se limitó a 10 países europeos, ¿no? Y América Latina también tuvo sus iniciativas particulares, que es conocido como el Convenio de Montevideo de 1899. ¿Dónde aparece el primer señalamiento de plagio en contra de la señora White? Porque aunque ya existían algunas iniciativas, no existían en la condición que existen o existieron después de 1900 en adelante. La primera parte de la vida de la señora White, ustedes saben que la señora White tuvo un promedio de ministerio profético de 70 años. Así que los primeros 60 años de su ministerio profético había bastante libertad en ese sentido. Los autores, cuando tomaban de otros, normalmente no hacían referencia a ellos. Eso era común en los Estados Unidos en el tiempo en que la señora White vivió. Al contrario, los escritores se sentían halagados que otros tomaran de sus escritos. No existía. Alrededor de 1900 empezó en los Estados Unidos justamente un esfuerzo
para dar crédito, para dar señalamiento, para dar referencia en las citas a los escritores. Eso empezó alrededor de 1900. El primer gran crítico que tuvo la señora White, y que es, podemos decir, el padre de todos los demás hasta en el presente, en relación no tan solo a la crítica de plagio, sino muchas otras, es un ex ministro adventista, Dudley Cambray. Él fue un pastor adventista y él fue el que primero hizo oficialmente un señalamiento en un artículo publicado el 8 de octubre de 1887. Fíjense, 8 de octubre de 1887, en un artículo que Cambray escribió, ya había apostatado de la fe. Allí él criticó los escritos de la señora White, la señaló de plagio. Miren lo que él dijo en esa ocasión, 8 de octubre de 1887. Él dijo lo siguiente: ella a menudo copió, sin dar crédito o signos de referencia, frases enteras e incluso párrafos, casi palabra por palabra, de otros autores. Y entonces ponía entre paréntesis comparar el conflicto de los siglos, ponía la página con la historia de la reforma de Abiné en la página 41. Y entonces termina diciendo Cambray, esto lo hace una página tras otra. Y entonces termina en ese párrafo diciendo, era también de Abiné, es decir, de donde la señora White tomó ese párrafo, inspirado. Eso él preguntaba. También, al hablar del conflicto de los siglos, dice lo siguiente. De hecho, está hablando Cambray, su último libro, para ese momento, el gran conflicto o el conflicto de los siglos, que los adventistas lo alaban tan altamente como su obra más importante, no es más que una recopilación. Y entonces menciona allí varios de los autores de los cuales la señora White tomó. Dice él, he comparado muchas páginas de todo esto y he encontrado que ella ha tomado de ellos palabra por palabra y página tras página. Ella no da créditos a esos autores, pero afirma que todos fueron una revelación de Dios. Ella es una ladrona, dice, literaria. Bueno, así que podemos decir que el primer gran crítico en relación a este señalamiento de plagio fue un ex pastor adventista, Cambray. Y como bien lo dijo la señora White, que quizá el daño mayor para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor y también para la obra de su ministerio, no viene tanto de los de afuera, sino de los que de alguna manera formaron parte de la iglesia. Recordemos entonces que plagio, de acuerdo a los diccionarios, significa la acción de copiar, de imitar servilmente una obra. Es el acto de copiar en lo sustancial. En lo sustancial, noten esta declaración, obras ajenas dándolas como propias sin referir a sus autores. Bueno, pues entonces, ¿cometió la señora White plagio? En 1980 hubo otro personaje importante en este tema del que estamos hablando de plagio. Y fue también un expastor adventista, Walter Rea, en el área de California. Walter Rea, también disgustado con la iglesia, salió de la iglesia y ofreció una conferencia y una publicación en el periódico Los Angeles Times, en donde presentaba así de manera contundente a decir de él que la señora White era una plagiaria y que ella, por lo tanto, debía ser desacreditada como profeta del Señor. Bueno, la iglesia para ese momento no estaba preparada. Las acusaciones anteriores habían caído con su propio peso porque muchos de estos críticos, pues su vida había demostrado que no tenía fundamento como para tomar en cuenta sus acusaciones. Pero la de Walter Rea en 1980, pues fue la crítica moderna en medios para el adventismo, que hasta el momento, repito, la iglesia no había preparado una respuesta oficial. Así que en ese año la iglesia, los líderes de la iglesia se reunieron y entonces buscaron la manera de dar una respuesta profesional, contundente y reconocer si finalmente los críticos tenían razón o
cómo responder a esta inquietud. Buscaron varios especialistas. Había entre los miembros de la iglesia algunas personas muy capacitadas, pero siempre se pensó que si se elegía una persona de entre nuestro pueblo, pues evidentemente el resultado iba a ser cuestionable. Finalmente, la junta de la iglesia decidió contratar los servicios de una firma de abogados dirigidos por un especialista en derechos de autor, copyright, el doctor Vincent Ramin. Y entonces él tuvo todos los materiales para analizar las críticas que Walter Rea hacía. Suficiente tiempo, tuvo acceso a todos los materiales, a las críticas, y entonces Vincent Ramin, después de varios meses, presentó el resultado de la investigación. Y entonces dijo, no hay motivo para señalar a la señora White de plagio, porque lo que ella tomó de otros, para empezar, no fue sustancial. Si nosotros hiciéramos un conteo, sacáramos un porcentaje de lo que la señora White tomó de otros autores, representa el 2% de lo publicado, el 2%. Así que realmente es bastante menor. Pero además de eso, menciona Vincent Ramin, la forma como ella lo presenta es sustancialmente mejor y diferente de cómo lo había tomado de otros autores, aunque reconocemos que hay frases casi íntegras. La señora White, como yo les decía hace un momento, para 1900 se empezó a preocupar porque había ya señalamientos de plagio en su contra. No fue el único, Camray, ya había otros, pero el más importante, el más sobresaliente fue Camray. Para 1910, los impresores de la Review and Herald le dijeron a la señora White que los tipos, las placas del libro El conflicto de los siglos estaban muy gastadas y que era necesario hacer unas nuevas placas. Ella aprovechó ese contexto para pedir a sus asistentes literarios que le ayudaran a encontrar las referencias que en su libro aparecían de lo que ella había tomado de otros autores. Así que se reunieron su equipo de redacción, sus asistentes literarios, se reunieron y empezaron a trabajar, dado que se iba a hacer una nueva edición del Conflicto de los Siglos, que es la que ahora nosotros tenemos, la de 1911. Entonces empezaron a investigar qué referencias en sus escritos correspondían a otros autores para colocarlos. Y si ustedes toman el Conflicto de los Siglos, van a encontrar varias pies de página. La edición de 1911 va a encontrar varios pies de página que finalmente sus asistentes literarios encontraron de otros autores de la que ella había tomado. Sin embargo, no de todas, porque hubo algunas declaraciones que no las pudieron finalmente encontrar. Entonces Vincent Ramin presenta que la señora White no ocultó, reconoció que había tomado de otros y que también, como ya mencioné, pues la forma como ella lo presentaba era prácticamente, salvo aquellos casos en los que casi literalmente lo puso, era sustancialmente mejor. Otro argumento importante para descartar la idea de que la señora White cometió plagio, y este es un argumento muy importante, es que a lo largo de toda la historia, ni desde el tiempo en que ella vivía, que ya, como ya he mencionado, había señalamientos al respecto, ni desde el tiempo en que ella vivía, ni después de que ella murió, ni a lo largo de toda la historia, ni en el presente, nunca ha habido una querella, una demanda formal, legal, en contra de ella, de su familia, de la Review and Herald, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del White State. No ha habido nunca una demanda legal reclamando derechos de autor o acusándola a ella, porque evidentemente no hay argumentos para sostenerla. Este es un asunto muy importante. Nunca nadie se ha animado, se ha sentido, porque evidentemente desde el punto de vista legal no hay argumento que respalde que la señora White copió. Así que en el tiempo en que ella vivió, recuerden, había el libre uso de declaraciones, de tomar de otros autores, y de 1900 en adelante, cuando empieza ya a formalizarse más en los Estados Unidos esto de derechos de autor, copyright, la señora White empezó a solicitar perdón,
a su grupo de asistentes literarios el hecho de poder identificar esas declaraciones que ella había tomado de otros autores. Ahora, otra cosa debemos también tomar en cuenta es que la señora White fue dirigida por Dios de una manera especial para que aquello que tomó de otros autores fuera realmente significativo o importante. Porque reconocemos, tomó de otros autores, no hay duda, pero eso no significa plagio, no significa copiar. Pero la pregunta que nosotros también debemos contestar o hacernos es, ¿cómo ella, una mujer tan sencilla, con una educación tan básica, pudo tener la capacidad para que de entre todo lo que leyó, de entre todo lo que había en el mundo de la historia y también en el mundo científico, en el área de la salud y en tantas otras cosas, cómo ella pudo tener la capacidad de escoger, de seleccionar lo que verdaderamente fuera significativo? ¿Cómo? Si no fue a través de la dirección del Espíritu Santo. Es decir, la inspiración la guió para tomar aquello que verdaderamente podía ser útil. Miren, tengo aquí algunos ejemplos que me gustaría mencionar. También otro crítico de la iglesia, otro apóstata de la iglesia, Ronald Numbers, una persona en el área de la salud, hizo una investigación. En sus estudios de medicina quiso hacer una comparación de los escritos de la señora White relacionados a la salud a lo que otros autores habían dicho. Y como resultado de eso, él encontró que la señora White en el área de la salud dijo y escribió cosas que otros especialistas en el área de la salud ya habían dicho antes que ella. Y entonces que ella no daba crédito. Entonces, también él, Ronald Numbers, la señala de plagio. Como resultado de su investigación, él publicó un libro que se llama Elena de White, Profeta de Salud, que se puede conseguir, lo tenemos por ahí. Y entonces él hace comparaciones de citas que ella tomó de otros autores. Pero prevalece justamente lo que estamos mencionando. Él, aunque trata de demostrar que Elena de White extrajo principios de la Reforma Pro Salud de otros reformadores, comete equivocaciones cuando hace su trabajo, porque solamente presenta en su libro aquellas citas en las que son parecidas una de las otras. Pero curiosamente o intencionalmente deja la gran cantidad de citas que la señora White presenta de una manera diferente, o aquellas de las cuales la señora White no tomó de otros autores. Su trabajo habría sido completo, habría sido más justo si él hubiera hecho justamente esto, ¿no? Presentar no tan solo aquellas citas en las que la señora White hay bastante similitud con las de otros autores, sino presentar también todas aquellas totalmente diferentes que en el aspecto y en el área de la salud la señora White escribió. Miren, algunas de las cosas que me gustaría comentar en este asunto de la salud es que una de las cosas que la señora White dijo, contraria a lo que los especialistas en salud decían en su tiempo, una de las cosas que ella dijo contraria a eso era la influencia prenatal. En el tiempo que la señora White vivía, los científicos no veían ninguna relación entre la madre y el producto que se estaba formando en el vientre. No había ninguna relación. Ellos decían, no existe ninguna relación. Pero la señora White mencionó en sus escritos desde 1860 y tantos, 1870, mencionó que había una relación especial, una influencia especial, y que la conducta de la madre, sus hábitos, influían en el carácter de ese futuro bebé. Todas esas cosas la señora White escribió, y en aquel tiempo, cuando ella dijo eso, pareció una locura. Sería bueno que Ronald Numbers hubiera hecho referencia también a estas cosas. Sin embargo, con el tiempo,
la ciencia ha ido comprobando no tan solo esto, sino muchas otras cosas que la señora White estableció. Fíjense que alrededor del 93% de las cosas que la señora White mencionó en el área de la salud han sido comprobadas por la ciencia moderna. Escuchen bien, casi el 93% de las cosas que la señora White dijo en relación con la salud se han cumplido a través de los descubrimientos de la ciencia moderna. El 93%. ¿Qué pasa con el otro 7% de aquellas cosas que posiblemente todavía hoy son consideradas como locura? Bueno, podemos pensar que es necesario esperar para que la ciencia se ponga a la par con esas declaraciones que la señora White, inspirada por Dios, escribió. Ahora, ¿qué en relación con los escritores de la salud, otros científicos? Sus escritos más o menos han sido corroborados por la ciencia moderna entre un 35 y un 45%. Hay una diferencia sustancial en ese sentido, ¿no? Hay dos principios que todavía no han sido verificados entre las cosas que la señora White escribió. Por ejemplo, el hecho de evitar la levadura en el pan científicamente, y también comer por lo general 2 comidas al día. Algunas cosas que... Otras cosas que los científicos del tiempo de la señora White dijeron y que ella no hizo referencia a ellos. Dios de alguna manera trabajó en su mente, como ya mencioné, para tomar lo que verdaderamente fuera útil. Porque en su tiempo, los científicos, las personas más respetadas, dijeron cosas como estas, que la ciencia actual no ha corroborado. Número 1, que no era bueno calentar las habitaciones, que la carne, si se consumía, debían consumirla cruda. Otra de las cosas que los científicos en su tiempo decían era que no había que consolar a los niños, que había que dejarlos que lloraran y lloraran. Que no era bueno que los niños comieran fruta. Bueno, eran algunas de las cosas que los científicos de su tiempo decían y que la señora White en un momento hizo referencia a esas cosas. No beber agua natural, sino jugos, pero el agua natural no. Bueno, son algunas de las cosas que los científicos en el tiempo de la señora White dijeron y de la cual la señora White no hizo referencia. ¿Cómo? Una vez más, prevalece la pregunta, ¿cómo supo la señora White evitar esos principios que podían parecer válidos en aquel tiempo, pero que más de 100 años después todavía la ciencia no ha corroborado? Queridos, quisiera insistir que la señora White fue dirigida por Dios, no tan solo para escribir y hablar, sino también para tomar de aquellos que ella consideraba dirigida por Dios, lo que presentaban era un ejemplo claro de lo que Dios le había mostrado y que de alguna manera, al incorporarlo en sus escritos, podían fortalecer y presentar mejor el plan de Dios para sus hijos. Así que podemos decir, la señora White no cometió plagio, el señalamiento de plagio no es sustentado, ella no ocultó que tomó de otros. Si nosotros preguntamos, tenemos que responder, sí, tomó de otros, ¿verdad? Pero no lo hizo de manera indiscriminada, no lo hizo tratando de ocultar que lo hizo, no lo hizo tampoco para dar crédito a esas personas, sino, como ya mencioné, porque representaba mejor lo que el Señor le había presentado. Al final, el doctor Ramin, el especialista que hizo el trabajo de investigación, sin que se le preguntara, presentó su propia conclusión. Y después de haber dicho que no había argumentos para señalarla a ella de plagio, y como ya también mencioné, no ha habido nunca una demanda, ni la habrá, él mencionó lo siguiente: soy una persona cambiada, soy una persona diferente. Después de haber leído los escritos de la señora White, mi vida ha sido cambiada. Y dijo, lamento cómo aquellos críticos se han dedicado en tratar de encontrar cuando han perdido lo sustancial, ver cómo la mano de Dios ha dirigido sus escritos. Y cualquiera hoy que lee sus escritos, inmediatamente llega a la conclusión de que efectivamente la señora White fue dirigida por Dios para escribir, para hablar, fue inspirada. Y entonces lo que tenemos, podemos nosotros asegurar que es inspiración de Dios. Así como los profetas bíblicos escribieron y unos daban crédito a otro,
y tomaban de otro, y algunos no mencionaban de quién lo habían tomado, y que incluso tomaron de aquellos que no eran cristianos o formaban parte del pueblo de Dios, sino formaban parte de pueblos paganos, tomaban sus palabras. Hoy, esto que está aquí es palabra de Dios. Aun cuando hicieron referencia a algunas personas que no eran del pueblo del Señor, nosotros consideramos que esto es importante, porque hay un peligro actual, hay una corriente por ahí que trata de seleccionar qué porciones de la Escritura son realmente inspiradas, y que no es un peligro muy grande. Hay grupos religiosos que han hecho eso y por lo tanto dicen: a mí no me interesa el Antiguo Testamento, a mí solamente el Nuevo Testamento. Hay personas que andan buscando aquellas frases que corresponden a los profetas cuando dijeron: el Señor me mostró, y entonces consideran que eso solamente es inspirado, pero el resto no. En cambio nosotros creemos lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, todo lo que está aquí. También nosotros creemos que todo lo que está en los libros de la señora White, aun cuando ella tomó de otros autores, es inspirado por Dios. Por eso son libros inspirados, no colocados al nivel de la Biblia, pero sí consideramos que son libros útiles, inspirados, que vienen a fortalecer nuestra vida, nuestra esperanza, que Dios los ha dado para la preparación del pueblo de Dios ante la venida del Señor Jesucristo. Espero que este estudio haya sido claro, haya sido útil, y que ustedes allí en sus casas puedan tomar el material, repasarlo, que también está conectado con el siguiente capítulo, para fortalecer en nosotros la idea de que Dios ha dirigido a la mensajera del Señor en lo que hoy nosotros tenemos y llamamos los libros inspirados. Que el Señor le bendiga y que su preparación no tan solo fortalezca a usted, sino que también usted ayude a otros en su preparación también para la eternidad. Muchas gracias.